Hola nuevamente, gracias por estar en sintonía de nuestro canal en YouTube de la Iglesia Evangélica Bautista El Turó de La Peira. Giovanni Sierra les saluda. Hoy estaremos meditando en el pasaje que se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 15, verso del 22 al 23. Así que si usted tiene una Biblia a mano, le invito a que pueda leer conmigo. Así usted se da cuenta si lo que yo estoy diciendo no es un invento de mi corazón o si realmente es palabra de Dios. Así que si tiene esa Biblia a mano y cada vez que usted escucha a una persona que le está hablando acerca de Dios, ya sea a través de un programa de televisión, a través de la radio o presencialmente o a través de estos medios, de las redes sociales, es aconsejable, es muy recomendable que siempre nosotros podamos verificar con nuestra Biblia si lo que aquella persona está diciendo es verdadero o simple y sencillamente son inventos de hombre. Por eso nos ha sido dejada la palabra de Dios para que nosotros podamos verificar, porque recordemos que Jesucristo dijo que vendrán muchos impostores, que vendrán muchos falsos maestros, y la mejor manera de verificar si lo que nos dicen es cierto o no es yendo, por supuesto, a las Escrituras. Así que espero que si tiene esa Biblia en mano, pues pueda leer junto conmigo. Y dice así: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En programas anteriores hablábamos acerca de cómo el pueblo de Israel, una vez que habían salido de Egipto y que se habían establecido en la tierra prometida, comenzaron a exigirle al profeta Samuel que les nombrara un rey, como solían hacer o como tenían todas las naciones. Ellos querían ser como las naciones, las cuales eran sus vecinas. Aunque Jehová Dios les había llamado para que fueran un pueblo diferente, ellos no querían diferenciarse de los demás, sino que querían ser igual que los demás. Y con esas palabras le exigieron al profeta Samuel un rey. Pues Dios les complació la petición que estaban haciendo, aunque le pesó a Dios en su corazón esta decisión que el pueblo de Israel había tenido, porque prácticamente lo estaban desechando a él para colocar en su lugar a un ser humano limitado, a un ser humano carente, a un ser humano pecaminoso, y sí, estaban cambiando a un ser justo como Dios por un simple ser humano pecador, como lo era un rey, que en este caso sabemos que el primer rey de Israel, su nombre Saúl. Pues aquí llegamos al momento en el cual Saúl es desechado. ¿Y por qué es desechado? ¿Por qué Dios ha determinado que Saúl no siga siendo el rey de la nación de Israel? Pues simple y sencillamente porque a Saúl le costaba someterse a los mandatos, preceptos, a las ordenanzas, a las leyes, mandamientos, como usted le quiera llamar. Le costaba obedecer la palabra de Dios. Y es que obedecer la palabra de Dios no es nada fácil. Es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Es la decisión más sabia y más correcta que ser humano alguno puede tomar o llevar a cabo. Sin embargo, no es nada fácil. Y no es nada fácil porque en la naturaleza de todo ser humano hay una predisposición a la desobediencia. Y eso lo podemos ver reflejado en niños. Aquí donde grabamos estos programas, donde grabamos estos videos, es una tienda en la cual estamos de cara de atención al público. Y muchas de esas personas vienen con sus niños. Y aquí he visto cómo muchos de esos niños desobedecen las órdenes que sus padres les dan. En algunas ocasiones, padres que les dicen que no deben tocar, y el niño hace caso omiso a esto, y desde muy temprana edad. Y no fue que lo noté en esta tienda, también tengo sobrinos, he cuidado a algunos niños, tengo también 2 hijas, y en ellas también
especialmente en una de ellas, he visto desde muy pequeña, desde muy bebé, la inclinación a rebelarse en contra de todo aquello que le dicen. Y por supuesto, también yo fui así. Porque todos los seres humanos somos de esa condición. Venimos con esa naturaleza. El pecado está en nuestro interior. El pecado está en nuestro ser. Por eso Pablo, en la carta a los Romanos, manifiesta que no hay bueno ni aun uno, que no hay justo ni aun uno, ni siquiera el que sucedió a Saúl, que fue David, el hombre conforme al corazón de Jehová. Tampoco él era bueno, tampoco Moisés, tampoco ninguno de los patriarcas de la nación de Israel. Estoy hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si nos vamos también al Nuevo Testamento, ni siquiera María, a la mujer o la mujer virgen que se escogió o se eligió para que fuese la madre de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra, ni siquiera ella también se cuenta entre esos en las cuales Pablo dice que no hay bueno ni aun uno, no hay justo, no hay quien busque a Dios. También ahí tenemos que etiquetar a María, aunque pues a los de la religión que predomina en el mundo, sobre todo en América Latina, a ellos no les gusta que se les digan esas cosas, pero es la verdad. Ni siquiera María entra o es una persona buena, ni siquiera Job. Muchos se confunden cuando leen en Job, que dice que era un hombre perfecto, varón perfecto, apartado del mal, y da una serie de requisitos o mejor dicho, de cualidades que Job tenía, y la gente piensa que Job era una persona, como dice, perfecto, que era una persona que no pecaba. No se refiere a eso. También Noé, el cual caminó con Dios, y Enoc, también eran hombres pecadores. Ya nacemos con esa condición, ya nacemos con esa naturaleza. Por eso es que es difícil someternos a la obediencia de Dios, aunque esto es lo mejor que un ser humano puede hacer en su vida: obedecer a Dios. Obedecer en todo aquello que Dios nos manda a través de su palabra. La obediencia es un tema central en la relación del hombre con Dios. Desde el huerto del Edén hasta la cruz de Cristo, vemos que la voluntad de Dios es que sus hijos vivan en obediencia. Pero, ¿por qué es tan importante? Veamos el caso de Saúl. Dios había dado un mandato claro a Saúl a través del profeta Samuel: destruir por completo a Amalek, el rey de los amalecitas, y no dejar con vida ni a su rey ni al ganado. Muchas personas me dicen que cómo puedo creer en un Dios que en el Antiguo Testamento les decía al pueblo de Israel: destruye, mata, no dejes niños ni ancianos, ni siquiera el ganado en este caso. ¿Cómo puedo creer en un Dios, y dicen ellos, en un Dios tan sanguinario como ese? Lo que esas personas no saben, lo que esas personas ignoran, es la capacidad de crueldad que tenían estos pueblos que eran vecinos de Israel, que tenían estos pueblos con los cuales Israel se enfrentaba. Una crueldad tan grande que si Dios les hubiese permitido mantenerse vivos hasta el día de hoy, créanme que la humanidad ya no existiría. Sé que es duro tener que decir esto, y quizás usted diga que en este momento yo estoy en el papel de juez juzgando a esos pueblos, pero es lo que la Biblia nos dice. Ya hemos dicho que no hay justo ni aun uno, no hay persona buena. Todos en nuestra condición de pecador tenemos la capacidad de destruirnos a nosotros mismos y de destruir nuestro entorno y destruir a las demás personas que están a nuestro alrededor. Si no, piense en todas las armas de destrucción masiva que el ser humano ha creado, no solamente la bomba atómica o la bomba nuclear. Ya vimos lo que pasó en Hiroshima, luego al final de la Segunda Guerra Mundial. Una mente humana fue capaz de destruir, de construir eso que luego destruyó. O sea, construir para destruir. Esa es la condición del ser humano. Por esa razón era que Dios tenía que cortar de raíz la maldad que había en esos pueblos. Piense por un momento, si usted hoy se hace una herida en alguna parte de su cuerpo, vamos a decir en su pie, en alguno de los dedos de sus extremidades, en su pie, y usted no se trata esa herida,
y luego esa herida comienza a contaminarse, y luego su piel comienza a inflamarse y comienza a cambiar de color y se pone un color lila o un color morado. Y luego usted comienza a sentir inflamación y comienza a sentir dolor al cabo de semanas. Y después de semanas usted decide que hay que ir al médico. Y cuando va al médico y lo revisa, y el médico le dice que ese pie está completamente podrido, aquello que comenzó con una heridita, se ha podrido. Y todo lo que ha tocado esa heridita en esa putrefacción, todo eso tiene que ser destruido, tiene que ser arrancado, porque si no, eso va a seguir consumiendo su cuerpo y ya no solamente será necesario amputarle el pie, sino que amputarle la rodilla, amputarle la entrepierna, amputarle la pierna y tocar un órgano vital, y entonces eso traería con usted la muerte. Quizás usted se ponga triste y usted diría, voy a perder mi pie. Pero estoy seguro que usted no diría, doctor, usted es un malo, usted es un sanguinario, usted es una persona perversa. ¿Cómo me quiere cortar el pie? El médico lo está haciendo por su bien, porque sabe que su vida está en peligro, que más partes de su cuerpo están en peligro. Pues eso es lo que Dios estaba haciendo con esas naciones. Dios estaba pasando el bisturí, porque como dije anteriormente, el grado de crueldad y de maldad de estas naciones habrían permitido que la humanidad ya no existiría. Lógicamente, para que eso pase, tiene que trastocar los planes de Dios, y Dios jamás va a permitir eso. Así que todo aquello que no está llevando buen fruto, y obviamente aquí estamos hablando de personas creyentes, pero se puede aplicar también a las personas que no creen en Cristo, todo aquello que no está llevando buen fruto es cortado de raíz. Toda la maldad es cortada de raíz. Entonces Dios había dado ese mandato a Saúl. Saúl desobedeció. En lugar de obedecer completamente, decidió preservar al rey Agag. Dios le había dicho, destruye, y él lo preservó. Y no solamente eso, sino que también preservó lo mejor del ganado. Cuando Dios le comunica a Samuel y le dice, mira lo que está haciendo Saúl, porque Samuel se había tardado en llegar para bendecir a las tropas que en ese momento iban a atacar a Amalek. Saúl inclusive hasta hizo el papel de sacerdote, siendo él un rey. Había una gran diferencia entre el llamado a ser rey y el llamado a ser sacerdote. Y si usted lee el pasaje, si usted lee todo el contexto, se va a dar cuenta de lo que me estoy refiriendo. Así que cuando Samuel llega y le pregunta que qué es lo que ha hecho, él, en lugar de confesar su maldad, en lugar de confesar su pecado, en lugar de decir, he hecho locamente o he hecho neciamente, como vemos el caso de otros siervos de Dios que cuando fueron confrontados por el pecado, el caso de David, cuando el profeta Natán lo confronta con su pecado, Natán dice, he actuado locamente. Natán dice, me he comportado al nivel de una bestia y no como un ser humano. David no se justifica. Lo que hizo David también desobediencia. Sin embargo, hay una gran diferencia entre esa desobediencia y la desobediencia de Saúl. David sí reconoció su pecado. Y Saúl, en lugar de reconocerlo, Saúl dice, no, pero mira, ahí dejé el ganado, ahí está el ganado, vamos a hacerle un sacrificio a Jehová. Vamos a hacerle un sacrificio a Dios. Escogí lo mejor del ganado para que se lo presentemos a nuestro Dios, porque Él se merece todo lo mejor. Pero es que Dios no le estaba pidiendo ganado. Dios no le estaba pidiendo lo mejor de ese ganado. Dios estaba pidiendo que destruyeran ese ganado. Quizás usted diga, pero qué extremo, o sea, qué culpa tiene el ganado. Está bien, los seres humanos, que los seres humanos pecan, pero me va a decir que el ganado también peca. Eso es algo que no le puedo responder. No respondieron que el ganado peca. El ganado no peca, los que pecamos somos los seres humanos. Lo que no le puedo responder es por qué Dios no quería ni que se preservara el ganado. Eso es lo que me refiero que no puedo responder. No sé por qué. Quizás para ver el grado de obediencia que había en Samuel y que había también en sus soldados. Porque todos desobedecieron. No solamente Samuel. Cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos da un mandato, Dios nos está revelando su persona. Dios dice, no matarás. ¿Y por qué dice no matarás? Porque Él es vida. Dios dice, no robarás. ¿Y por qué dice no robarás? Porque Él es un Dios honesto, que Él es un Dios honrado.
Dios dice, no cometerás actos impuros. ¿Y por qué lo dice esto? Porque Él es un ser puro. Cuando nuestros padres nos decían que debíamos de mantener limpia nuestra casa, que debíamos de lavar el plato en el que comíamos, ¿por qué lo hacían? Porque eran padres aseados, no eran padres cochinos. Un cochino no le podría decir a su hijo o preocuparse porque su hijo lave los platos en los que comió o porque mantenga aseada la casa. A un cochino no le interesa eso. Y vemos muchos hogares que lamentablemente así viven en estas condiciones. Y eso solo refleja la naturaleza de las personas que viven en esos hogares. Pero cuando llegamos a una casa y la vemos aseada y vemos todo nítido, eso nos da la idea de que las personas que viven ahí son personas pulcras, son personas que les gusta la limpieza, son personas aseadas. Así es nuestro Dios. Todo aquello que Él nos dice que no debemos hacer, nos revela su naturaleza. Nos revela la condición de que Dios es en su persona. Y también nos revela el amor que Dios nos tiene. Porque ¿qué pasa si yo desobedezco el mandato de no robarás? Y quizás un par de días, un par de semanas, la policía no puede atraparme, pero va a llegar un momento en el cual me pueden capturar. Y me van a enviar a la prisión. Y allá en prisión me voy a encontrar con personas que no tienen ningún temor de Dios, con personas que ya no saben discernir entre lo bueno y lo malo, y me van a hacer una serie de cosas que en mi vida jamás he experimentado, porque son personas que están entregados completamente a su maldad. Así que cuando Dios me dice no robarás, Dios me está diciendo: Giovanni, te amo tanto que te estoy protegiendo de que te manden a la cárcel, al menos de una manera justa, porque igual alguien podría acusarme siendo yo inocente, como el caso de Jesús. Lo acusaron injustamente, y sé que no es un caso aislado. Sé que a lo largo de la humanidad hay muchas personas que injustamente se les ha calumniado, se les ha acusado e injustamente se les ha condenado y están pagando delitos que jamás cometieron. Ahí pues es otro tema. Pero en el tema que estamos hablando, acerca de la obediencia de Dios, lo que Dios nos está revelando es su amor y que no quiere que nosotros suframos lo que puede sufrir una persona en la cárcel o en cualquier otra consecuencia que el pecado trae sobre nuestras vidas. Si usted es un padre amoroso, si usted es un padre cuidadoso, si usted es un padre responsable, usted le da mandatos o mandamientos a sus hijos de que no hablen con personas extrañas. Y en el mundo en el cual vivimos hoy, siempre ha habido la maldad, pero hoy como que se ha incrementado, se cumple lo que dice la palabra. Así que le decimos a nuestros hijos: no hables con extraños, no confíes en extraños. ¿Y por qué lo hace? Porque ama a sus hijos, porque sabe que cualquier daño a sus hijos le va a doler a usted en su corazón, porque sabe que hay gente malvada, perversa, que quieren hacerle daños a sus hijos. Entonces eso revela el amor que usted le tiene a sus hijos, y cuando vemos los mandamientos, los preceptos que hay en la palabra de Dios, estamos viendo el amor y el cuidado que Dios tiene para nuestras vidas. Como dije anteriormente, no es fácil obedecer, pero la buena noticia es que si usted ha nacido de nuevo, tenemos la capacitación o la capacidad que nos da el Espíritu Santo para obedecer los mandatos. Esos mandatos que fueron plasmados por hombres comunes y corrientes, en la palabra de Dios, esos mandatos fueron inspirados por Dios a esos hombres. Y el Espíritu Santo que los inspiró, ese Espíritu Santo es el que me ayuda a mí a someterme y a obedecerme. Es el que me ayuda a vencer esa naturaleza pecaminosa que hay en mi interior, esa naturaleza que no quiere obedecer a Dios, porque no voy a ser hipócrita. Y si soy hipócrita, la misma Biblia me contradice si yo diría que tengo el deseo de obedecer a Dios, porque vemos a un Pablo que escribe: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no deseo, eso es lo que hago. Así que si yo dijera que tengo todo el deseo en mi naturaleza pecaminosa de obedecer a Dios, yo estaría mintiendo.
Pero el Espíritu Santo, poco a poco, en todos estos años que tengo de ser creyente, ha ido venciendo esa naturaleza pecaminosa poco a poco. Yo quisiera que hubiese sido al día siguiente que yo le entregué mi vida a Jesús. Que al día siguiente yo por completo hubiese cambiado. Pero ha sido poco a poco. Y he pasado consecuencias horribles por la desobediencia. Así que pidámosle cada día al Espíritu Santo que nos transforme, que nos ayude a ser la persona que Dios quiere que seamos, y que obviamente esa persona tiene que someterse a la obediencia de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Si esta reflexión ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala con sus familiares, compártala con sus amigos, especialmente aquellos que no conocen de Jesús. Si ya no tiene, personas que no conocen de Jesús, bueno, está bien, compártala con otros creyentes, pero queremos llegar a aquellos que no conocen a Jesús, que no lo han experimentado como Señor y Salvador de su vida. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.